correspondiente al curso interdisciplinario de bioética, y en esta ocasión me da mucho gusto que contamos con la presencia de un distinguido académico y directo amigo, el doctor Horacio Rivera Ramírez. El doctor Horacio Rivera es genetista, doctor en genética, profesor y académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Sigue siendo un distinguido activo en el Comité de Ética en Investigación en diferentes instituciones como el Centro de Investigación Biomédica de Occidente, en donde tuvo una formación de generaciones de genetistas muy importante, y en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. El doctor Horacio Rivera ha estudiado con más detalle en los últimos años aspectos vinculados con la honestidad intelectual, las publicaciones científicas y la integridad científica. Es por ello que me da mucho gusto que con su experiencia pueda compartirnos este tema, que seguramente será de beneficio para toda la audiencia y todos los asistentes. Sin otros datos agregados, yo le dejo el uso de la voz al doctor Horacio y le reitero mi agradecimiento por su participación, de manera que estaremos atentos a su intervención, y de la misma forma les agradecería que en el chat fueran transcribiendo sus comentarios para que el doctor Rivera pueda revisarlos en la dinámica que él defina. Y le reitero, además, estamos ya cerca al cierre del curso para que puedan avanzar oportunamente en su trabajo de ensayo final en el formato de una revisión bibliográfica, como si fuese un artículo de revisión, con esos criterios para entregarlo oportunamente en tiempo y forma. Muchísimas gracias y bienvenido, doctor Horacio Rivera. Le dejo el uso de la voz. Gracias de nuevo, doctor Rodrigo. Buenos días a todos. Espero que me escuchen. ¿Se escucha bien? Sí, doctor, está adecuado el audio. Bien. Pienso dejar un intermedio de 5 minutos alrededor de las 8 y dejar al final, espero, 15, 20 minutos para preguntas que vayan ustedes formulando durante la presentación. Inicio con esta diapositiva que están ustedes observando, y sobre todo hago mención de la parte final donde cito a un doctor médico americano, gringo, que es, creo yo, de los pioneros en la ética científica en su etapa moderna, y particularmente respecto a la protección al bienestar de los pacientes. Y como ven, incluso él reconoció que hubo trabajo que se hizo en su laboratorio que pudo haber sido criticado por razones éticas. O sea que ni siquiera él se salva de quizás haber incurrido en violaciones a la ética científica, o con los criterios de ahora, con las regulaciones de ahora, pudieran calificarse como violatorios de la ética científica. Lo muestro y ya lo veremos enseguida por esa razón, que cualquiera de nosotros, yo en primer lugar, podemos ser señalados o podemos incurrir en cualquier conducta impropia, tenga que ver con los pacientes, con los profesionales de estudio. ¿Y el otro van a mandar constancia, no? Sí, No estoy oyendo, esta es la... También que no costan con razón ni las oí. ¿no me escuchan? Sí se escucha, doctor. Nada más recordando a la audiencia mantener sus micrófonos apagados, por favor. Ah, gracias. Continúe, doctor. Disculpe la intervención. Esta siguiente imagen, reconocerán ahí a grandes sabios científicos de la historia de la humanidad. El más antiguo, a la izquierda, arriba, es Ptolomeo,
Luego sigue Galileo, Newton, Dalton y Mendel. Todos estos grandes científicos y muchos más han sido acusados, con razón o sin razón, de haber incurrido en violaciones a la ética científica, a la ética de la investigación. Por ejemplo, parece no haber duda de que Ptolomeo hizo un plagio de datos astronómicos de Hiparco de Rodas. A Galileo se le señala que no es cierto que hizo todos los experimentos que dice que hizo. O sea que probablemente inventó. A Mendel, la acusación es que sus datos con los experimentos de chícharos son tan perfectos que parecen imposibles de que sean reales. Y como no alcanzan a leer, me imagino, pero aquí en la leyenda dice que si los grandes pueden hacer estas cosas, ¿qué podemos esperar del común de los mortales? O sea, de nosotros. En esta otra diapositiva, con el título que ven, que lo que nos hace humanos es precisamente nuestro sentido moral, el doctor Francisco J. Ayala dice lo que ven, que una cosa es nuestra capacidad para la ética, que es inherente a nuestra naturaleza humana, y otra cosa son los códigos morales, los 10 mandamientos, que son productos de la evolución cultural. Entonces, según este señor, que es un biólogo evolutivo muy connotado, los humanos tenemos un sentido moral precisamente por nuestra constitución biológica que nos hace disponer, contar con 3 condiciones necesarias para la conducta ética. 1, capacidad de anticipar las consecuencias, la capacidad de hacer juicios de valor, y tercero, el albedrío, capacidad de elegir entre diferentes alternativas. Y fíjese cómo, para reforzar lo del doctor Richer, al doctor Ayala, hace como 3 o 4 años, que ya es una gente muy grande, trabaja en Stanford, le fue muy mal en cuanto que lo acusaron de acoso sexual. Y eso le costó, pues, pérdida de muchas prebendas, ¿verdad? Por ejemplo, un edificio que llevaba su nombre ya no lo lleva. Le fue bastante mal. Y es, como lo vemos, un, por así decir, experto o por lo menos alguien interesado en la moralidad. En un libro del doctor Raúl Páramo, que es psicoanalista aquí en Guadalajara, el libro se llama Ética y Psicoanálisis, él cita a Freud respecto a lo que Freud pensaba de la moralidad, y ahí podrán ver algunas ideas plasmadas en este libro del doctor Páramo. En particular destaco lo que dice Freud, de que la mayoría de las personas son unos canallas. Son, dice, no dice somos, ¿verdad? Y lo que pueden ustedes ver en esta diapositiva. Sí, son muchas diapositivas y tengo que ir muy rápido. Espero que algo de cada una puedan leer. Vean la correlación entre conductas inmorales y aspectos neurológicos orgánicos. O sea, en este artículo del 2011 hablan de los psicópatas y cómo hay semejanzas notables entre la conducta de los psicópatas y aquella conducta de pacientes que tengan lesiones de la corteza prefrontal y de la amígdala. Los que están relacionados con las neurociencias podrán apreciar mejor que yo esta oración, ¿verdad? Semejanzas notables entre la conducta de los psicópatas y pacientes
que sin ser psicópatas, cuando tienen una lesión que afecta a ciertas zonas, entonces adquieren o muestran una conducta de psicópata. Este artículo siguiente, 2016, es pues, más reciente, y aquí los autores estudiaron vía resonancia magnética cómo la señal en la amígdala iba disminuyendo conforme el sujeto repetía conductas deshonestas. O sea, la amígdala se va adaptando, y concluyen los autores que estos hallazgos descubren, ilustran un mecanismo que apoya este concepto del tobogán, que empezamos cometiendo pequeños actos de deshonestidad y poco a poco vamos escalando en el tamaño de las transgresiones. Por ejemplo, si en la me imagino yo, si en la primaria o en la secundaria copiábamos o nos dejaban una tarea y alguien nos la hacía, o ahora con internet se pueden fácilmente hacer ensayos o copiar y presentarlos como propios. Entonces, cuando lleguemos a ser investigadores y tengamos que publicar, podemos más fácilmente, creo yo, caer en plagio. Ya veremos más adelante algunos aspectos de los plagios que son muy, muy comunes. En esta otra artículo que se llama La ética de los que hacen la ética, o sea, de los bioeticistas. Y vean cómo el plagio y la publicación duplicada son bastante comunes, incluso con ellos, que son bioeticistas. Este concepto de la criptonesia, si no estás familiarizado con él, pues se trata de que uno tiene una idea y cree que es de uno, pero en realidad no es de uno. Lo que pasa es que no recuerda ya de dónde se hizo de esa idea, dónde la leyó, dónde la escuchó. Es la ilusión de tener una idea como propia, cuando en realidad no lo es. Y finalmente acá abajo dice que los eticistas necesitan estar discutiendo continuamente los aspectos éticos de sus propias actividades. O sea, no tenemos escapatoria. Tenemos que prestar atención a los aspectos éticos, todo, en la investigación. Desde la concepción de la idea, la escritura del protocolo, los aspectos éticos implicados, la ejecución del protocolo y finalmente la publicación y divulgación. En este artículo del 2008, el autor Sobacol pregunta o cuestiona sobre los distintos enfoques que hay para explicar la conducta científica y académica impropia. Estos enfoques son el de las manzanas podridas, es decir, que hay unos cuantos que están echados a perder y que es una cuestión individual. El segundo es que las instituciones, ¿sí?, tienen que ver en estas conductas impropias. Y el tercer enfoque es algo mucho más grande, más global, una crisis estructural de todo el sistema científico. Y por eso agregué esta referencia del 2018 que ven a la derecha y que sí les mandé en los artículos que les transmití hace poco para esta presentación, y sobre todo para quienes estén interesados, pues los lean, los consulten y ojalá les sirva
para despertar su interés y que ustedes, cada uno, busque información. Por supuesto, hay miles y miles de artículos que tienen que ver con la ética de la investigación y dentro de la ética de la investigación, todas las prácticas relativas a la ejecución y publicación de los proyectos, de las publicaciones científicas. Entonces vean, en el artículo del 2018 que se llama, está aquí pasado, ética del sistema, la ética del sistema. Cómo más recientemente se ha hecho mayor énfasis en que lo que está mal no solo son los individuos, sino que es todo el sistema científico. Incluyendo, por ejemplo, la presión que tienen los investigadores por publicar, presión que se muestra en el dicho muy conocido de publicar o perecer. La competencia o competición que puede ser feroz para conseguir financiamientos y posiciones. La inseguridad del empleo o la gran dificultad para conseguir empleo, ¿verdad? Volvemos al artículo de 2008, sobre todo lo muestro por lo que dice en la primera oración del sociólogo de la ciencia Robert Merton. Robert Merton, bueno, yo no lo conozco mucho, tiene bastantes publicaciones, pero un aspecto muy conocido de él es esta clasificación o esta definición de cuáles son los valores científicos principales o medulares. El comunalismo se puede traducir como comunismo o que el conocimiento es un bien común. La universalidad del conocimiento, el desinterés que supuestamente los científicos muestran y el escepticismo que debe ser parte esencial de la actitud científica. Mantener siempre un sano escepticismo. No creer, no pecar de crédulo. Y vean cómo, según el autor Sobacol, ahora estos valores científicos medulares se han olvidado y ahora se favorecen otro tipo de valores que tienen que ver, como ven, con las ganancias económicas y la comercialización en lugar de con el conocimiento y la conducta ética. Y ahí el autor cita a otra gente para mostrar cómo cualquiera de nosotros puede engañar a su esposo o a su esposa, engañar al fisco, o sea, no pagar impuestos. En fin, todos somos humanos y podemos incurrir en conductas impropias, sea como humanos o sea como científicos. Y esta cuestión, pues, creo que no es fácil de separar, ¿verdad? Cuando un agente, un científico actúa mal como humano o actúa mal como científico. Un ejemplo que utiliza Federico Di Trocchio en su libro Las mentiras de la ciencia es el de un sacerdote. Un sacerdote que como humano cae en la tentación con una parroquiana y pues se va con ella, pues, o sea, la lujuria del sacerdote. Pero por otro, este sacerdote inyecta sangre de pollo, dice el libro, a las hostias para mostrar que la transubstanciación del pan en el cuerpo y la sangre de Cristo realmente ocurre. Pero ahí está haciendo trampa como sacerdote. Está inyectando sangre a las hostias, que es
algo análogo a lo que los científicos podemos hacer de trampa, ¿verdad? O sea, modificar los datos o fabricar experimentos, inventar resultados. Entonces, repito, no sé qué piensan ustedes, ya me dirán si es posible separar la conducta de un agente meramente como humano y su conducta profesional por otro lado, ¿verdad? Definiciones de conducta impropia en ciencia, pues son muchas. Ahí están algunas y no hay ninguna universal. Pero en general, hay tres transgresiones a la ética que se consideran graves o muy graves, que son inventar datos, o sea, la fabricación, manipular datos o falsificarlos, incluyendo la manipulación de imágenes, ahora con los programas de computadora, y los plagios. Pero aparte de estos tres grandes conductas impropias, hay un montón de lo que llaman las prácticas cuestionables de investigación. Como las autorías, cómo utilizar autorías injustificadas, espurias, regaladas, cómo él utilizar diferentes métodos estadísticos, aunque no sean apropiados, hasta que obtengas la significancia que tú quieres, ¿verdad? El no llevar una bitácora, en fin, son, digamos, muchas más que tres, que son los grandes crímenes, los pecados capitales: fabricación, falsificación y plagio. Otras ideas sobre la mala conducta en ciencia. Como ven, en general parece que todo el mundo tenemos un afán desmedido, insaciable, porque nos den crédito. Por eso la metáfora del barril sin fondo, ¿sí? Nunca vamos a tener, según nosotros, suficiente reconocimiento. Nunca nos van a dar el crédito que merecemos por nuestras grandes contribuciones. Y también lean en la parte final cómo hay quien dice que la conducta impropia ocurre desde el más encumbrado investigador hasta el más novicio. Pero lo que hacen los profesores es lo que los jóvenes imitan. ¿Está claro? Lo que hacen los principales, los profesores, los seniors, es lo que se va a imitar. Aquí está un panorama del rango de conductas, de errores científicos que van desde errores honestos, o sea, de buena fe, hasta, francamente, transgresiones éticas mayores. Entonces, como ven, aquí se muestran 25 conductas y van escalando de la 1, que es el error honesto por ignorancia, pero error de buena fe, que uno se equivoca porque es humano, hasta prácticas como las que pueden leer, que ya implican intencionalidad, intención de engañar, intención de hacer trampa. Por ejemplo, la número 10 es la autoría inmerecida, que es algo muy común, demasiado común. Y así podrán ver el mal uso de los fondos públicos, etcétera. Y acá abajo están plagio, falsificación, fabricación y, por último, conscientemente hacer experimentos humanos ilegales. Imagínense, por ejemplo, lo que hicieron los nazis o
en Argentina durante la dictadura de los 70, que también hubo prácticas de este tipo, donde médicos participaban en experimentos pues muy ilegales, por decirlo menos, muy inmorales. En los márgenes del cuadro ya vieron que se muestran diferentes aspectos relacionados con estas conductas. Por ejemplo, en el lado izquierdo se muestra cómo se va del error no intencional hasta los que son claramente dolosos. Agregué aquí esto que ven a la derecha, que tomé de un artículo del 2019 que también les mandé, donde se hace énfasis en que las llamadas prácticas cuestionables, ¿sí?, deben tomarse en serio desde un principio, desde que un joven está iniciando su carrera, ya que cada práctica de este tipo que se deje sin corregir hará la siguiente falta más fácil. Y volvemos al concepto del tobogán. Iremos escalando en nuestras conductas al cabo que no me ven, o al cabo que no me han descubierto, o al cabo que todo el mundo lo hace. Y si yo no lo hago, pues entonces quedo en desventaja. O sea, volvemos al concepto de que el sistema científico es, en buena medida, responsable de que actuemos mal. Como hemos dicho quizás mucho, yo no soy deshonesto. Lo que pasa es que el sistema me hace actuar así. Me hace hacer trampa con las autorías, por ejemplo. Me hace que establezca yo una cofradía, una mafia, con otros colegas, para que cuando ellos publiquen, yo aparezca ahí. Y cuando yo publique, entonces yo los agregue. Y así vamos incrementando nuestro currículum, nuestro número de publicaciones, que al final todavía es lo que importa para la evaluación académica. Lo que cuenta principalmente son publicaciones y citaciones a estas publicaciones. Por eso, prácticamente todo el mundo tenemos mucho interés en que nuestro nombre aparezca como autor, dice, en tantas publicaciones como sea posible. Y ya lo veremos hoy. Fíjese, actualmente ya van 5 conferencias mundiales sobre la integridad científica. Esta referencia, como ven, es del 2016. Y aquí presenta los resultados de una encuesta que hicieron a 1,353 asistentes a las 4 conferencias de integridad científica que habían ocurrido hasta ese momento. Encuesta para analizar 60 malas conductas que ellos, los autores de la encuesta, clasificaron en 4 campos: diseño de estudio, colección de datos, reporte y colaboración. En fin, no espero que la lean, pero ojalá les interesara. Y aunque no les mandé esta referencia, como ya les dije, si ustedes tienen suficiente interés, podrán encontrar muchísimos artículos, o si les interesara alguno en particular de los que yo estoy mostrando, pues igual me lo pueden pedir y yo se los comparto. Pero vean de nuevo la conclusión. Hay mucha más preocupación, importa más la ciencia mal hecha, sloppy, la ciencia cuachalota, que el fraude científico. Los fraudes científicos son relativamente raros, pero son muy notables en cuanto que salen las noticias, salen en los periódicos, pero son pocos comparado con las prácticas cuestionables de investigación.
Este 2020, vean cómo se llama. ¿Cómo pueden las instituciones de investigación promover la integridad científica? ¿Qué pueden hacer? Y ahí se resalta lo que ya he mencionado varias veces, la relevancia de las llamadas prácticas cuestionables. Vean cómo estas prácticas pueden hacer los resultados más excitantes, más atractivos, más significantes estadísticamente, y cómo podrían publicarse en una revista con factor de impacto, obtener citaciones, y esto llevaría a que el investigador consiga financiamientos, otros financiamientos, y sobre todo empleo, ¿verdad? Que lo evalúen académicamente y que resulte bien calificado de manera que pueda ser contratado en una universidad, en una institución de investigación. Donde dice el foco dominante, predominante en indicadores bibliométricos, o sea, los evaluadores se enfocan sobre todo en lo que ya dije. Las publicaciones y las citaciones. Pero el año pasado, 2019, se publicaron estos 5 principios, llamados los 5 principios de Hong Kong, sobre la evaluación académica, que supuestamente se enfocan o tienen que ver con la integridad y que son más amplios que simplemente basarse en indicadores bibliométricos. Y ahí están los 5. Evalúen, los evaluadores evalúen prácticas responsables. Valoren el reporte completo de los trabajos de investigación. Recompensen o premien la ciencia abierta, es decir, transparente. Reconozcan un amplio rango de actividades de investigación y también reconozcan otras tareas esenciales que hacen los investigadores, como son la revisión por árbitro, la peer review, sea de un proyecto, sea de un manuscrito, sea de una tesis, y el tener alumnos, ¿verdad? El ser mentor o tutor. Finalmente, a mero abajo, verán que todos los actores, es decir, los investigadores, las instituciones, la agencia de financiamiento, por ejemplo, CONACYT, y las revistas, todos estos son responsables para promover la integridad científica. No solamente es tarea de las instituciones o de los investigadores, son muchos los actores, y quizás haya más, pero por lo menos esos 4 son muy visibles y deberían participar, pues, en promover la integridad científica, así, en su concepto global. Esta caricatura o esta parodia de la Divina Comedia, como ven, dice los 9 círculos del infierno científico. Y ahí se muestran las imágenes, algunas de las conductas impropias. Por ejemplo, el número 4 es buscar como de lugar la significancia estadística. El número 6, plagio. Y el 9, inventar datos, o sea, el fraude o la fabricación. Hace ya 15 años más, en Estados Unidos, investigadores, como los ven aquí, Martinson, De Vries y Anderson, tres gentes, hicieron al menos 3 publicaciones sobre la conducta de los científicos en Estados Unidos. Este cuadro que ven se publicó en Hechos y resume las respuestas de 3.247 investigadores americanos
que respondieron a la encuesta, que fue de manera anónima. Y como ven en el título del cuadro, dice porcentaje de científicos que han incurrido en la conducta que se muestra en los 3 años anteriores. Ahí está el número, 3.247 personas que respondieron. La invitación fue a muchos más, no recuerdo, 5.000, 6.000, pero respondieron 3.247 de manera anónima. Entonces, en resumen, 1/3 de ellos admitieron haber incurrido al menos una vez en mala conducta científica. Claro, ya dije que hay grandes transgresiones a la ética científica, hay otras que se consideran menores o cuestionables. Y de nuevo resalto la número 12, dice asignar el crédito de autoría inapropiadamente. Quizás haya otras que a ustedes les llaman la atención, por ejemplo la 16, que no llevar una bitácora, ¿verdad? Eliminar observaciones que no son convenientes, usar diseños metodológicos inapropiados, en fin. Y ahí están los porcentajes de estas conductas seleccionadas, digamos. La del plagio es la número 5. Usar las ideas de otro sin obtener permiso o sin dar el crédito debido. Vean cómo en total 1.4% de estos 3.247 reconocieron haber incurrido en plagio. Agregué lo que ven acá a la derecha de este señor Chubin, donde dice que las llamadas malas conductas, ¿cuáles son sus consecuencias? Ya lo vimos en otra diapositiva, ¿verdad? Dificultan el progreso, socavan la confianza en la investigación, desperdician los recursos públicos y aumentan la regulación externa de la ciencia. O sea, que venga, por ejemplo, en Estados Unidos, la ORI. La ORI es la Oficina de Integridad en la Investigación, que supervisa las actividades científicas. Aquí en México no hay algo equivalente que yo sepa. Ellos mismos, Martinson, Anderson y De Vries, publicaron este otro artículo, análisis en otra revista, y las respuestas de los 3.247 fueron clasificadas en 4 categorías que llaman ellos: el significado o interpretación de los datos, las reglas de la ciencia, la vida con los colegas, o sea, la colegialidad, y las presiones de publicar. Entonces, sobre todo, a mí me parece interesante este cuadro por el contraste entre cuando uno se juzga a sí mismo y cuando juzga a los demás. Si ven en medio donde dice usar la posición de uno, cuando uno es jefe, para explotar a otros, ¿verdad? Entonces, si me preguntan si yo hoy hago eso, yo digo que no. O sea, solo 1.6 reconocen que sí lo han hecho. Pero si me preguntan si mis colegas hacen esa conducta impropia, entonces ya casi la mitad resulta que sí explotan a otros. Igualmente, en lo del plagio, vean al final del cuadro donde dice usar las ideas de otro sin permiso o sin dar el crédito debido. Ya vimos que la proporción era 1.4%. Cuando me preguntan a mí si yo he hecho eso de manera anónima, me preguntan. Pero si me preguntan por mis colegas, entonces, de nuevo, casi la mitad de mis colegas han incurrido en esta conducta impropia que es el plagio. Agregué a la derecha el párrafo que ven para subrayar lo que los autores
autores dicen, ¿verdad? Que los bioeticistas que se dedican a la ética de la investigación se han estado sobre todo en la protección de los sujetos de estudio, sean humanos o sean animales. Y en cambio, han descuidado o no le han dado relevancia a la conducta de los investigadores. Y quizás, dice los autores del artículo, que esta falta de interés en la conducta de los investigadores resulta de que esa conducta impropia tan común y corriente que no vale la pena estudiarla. Es algo muy humano que no tiene mayor interés académico, según ellos, comparado con las complejidades del consentimiento informado y de los conflictos de interés. Dice, ¿sí me están escuchando bien? Sí, maestro. Sí, le escucho perfectamente. Gracias, gracias. Me da pena estar así. Yo obviamente preferiría la interacción para que ustedes fueran interactuando, pero bueno, espero al fin que haya un tiempo. Entonces aquí voy a empezar a hablar de la práctica de las autorías impropias, inmerecidas, falsas, espurias, irresponsables, como le quieran llamar, que es algo, repito, muy, muy común. Vean cómo desde el 91 el autor de Felice dijo que todos somos culpables de alguna o de varias transgresiones de la ética. Y en particular dice, de lo que yo estoy hablando es la autoría espuria. ¿Sí? Luego agregué esta frase de Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. La frase original o la idea original es sobre la perfección en la escritura. Cuando Saint-Exupéry dijo, la perfección se alcanza no cuando no hay nada que agregar en un escrito, sino cuando no hay nada que quitar. Entonces aquí yo lo adapto a los autores para decir que la perfección se alcanza no cuando no hay nadie que agregar, siempre habrá a quien agregar, a mi novio, a mi cuate o a mi jefe, ¿verdad? Sino cuando no hay nadie a quien que se pueda eliminar. Y por lo que he leído y por la experiencia personal, que ya tengo pues muchos años, entonces yo pienso que la contumacia quiere decir perseverar en el error. Entonces, para mí es un criterio esencial a la hora de juzgar acciones no éticas. Junto con la experiencia o la inexperiencia de quien cometió esa conducta impropia y el tipo y el grado de las conductas incorrectas. Dije que iba a hablar de las autorías y no sé si ustedes estén familiarizados o no, pero aquí muestro los criterios de autoría del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. No sé si han oído de estos criterios o de este comité, pero ahí están los 4 criterios para intentar discernir quién sí y quién no merecería ser autor o coautor de un trabajo de investigación. Estos criterios, aunque ya tienen más de 40 años y han sufrido alguna modificación, no son universalmente aceptados y han sido también criticados. Pero al menos es un intento, y hay otros parecidos. Un intento, una guía para intentar, repito, identificar quién sí merecería ser autor o coautor. Lo que pueden ver es que lo más relevante es la contribución intelectual.
contribución intelectual, ya sea en la idea, el diseño del trabajo. Buenos días. Se oye ruido. ¿Sí podrían apagar el micrófono, por favor? Ya se apagó, doctor. Entonces, repito, esos criterios, aunque no sean universales, sí hacen énfasis en la contribución intelectual. ¿Sí? El número 4, el criterio número 4 es estar de acuerdo en que uno va a asumir la responsabilidad. Si es que este trabajo fuera cuestionado respecto a la integridad o a la precisión, exactitud, ¿sí? O sea, no decir cuando el trabajo sea criticado, no, pues yo nomás me pusieron ahí, yo ni supe. Tienes que darte cuenta de que la autoría es, como dicen, una moneda. La moneda tiene dos caras. Una cara es el crédito que todos queremos. Y otra cara es asumir la responsabilidad que va implícita, que es inherente a que el nombre de uno aparezca como coautor. No decir, no, yo ni supe. Al final muestran algunas actividades que por sí solas no deben ser recompensadas con una coautoría. Este análisis hecho en la Revista Médica de Croacia, fue una encuesta a 1014 autores de 235 manuscritos, no publicaciones, sino manuscritos enviados a la revista. Entonces, de los 1014 autores de esos 235 manuscritos, 3/4 partes sí se identificaron como que cumplían los requisitos del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas para ser autores. 3/4 partes. Pero 1/4 parte, el 25%, no cumplían. Y 25% pues ya es, creo yo, una proporción considerable de supuestos autores que no cumplen los criterios de autoría. Y así hay muchas publicaciones en este sentido. En esta otra referencia, 2005, el Journal Medical Ethics, vean la relevancia de la autoría y cómo el mal uso de la autoría socava la integridad científica. También resalto que los profesores, los seniors, dan un mal ejemplo, ya que muestran a los jóvenes cómo hacerle para que aparezcas como doctor sin haber contribuido suficientemente. Acuérdense que la contribución es sobre todo intelectual. Y finalmente, cómo los jóvenes encuentran muy difícil conciliar el progreso de su carrera académica sin hacer trampa y mantener su integridad como personas, ¿verdad? En comportarse éticamente. ¿Cómo le hago? Si todo el mundo hace trampa con las autorías, por ejemplo, pues yo también tengo que hacer, es como los ciclistas. Los ciclistas, muchos de ellos, entiendo, incurren en dopaje, ¿verdad? Con la eritropoyetina o con transfusiones de sangre, con esteroides, lo que quieran. Entonces, un ciclista que no recurre a esos estímulos, pues va a estar en desventaja, porque los demás sí. Entonces, igual acá en los académicos. Si yo no hago trampa, como todo el mundo lo hace, entonces voy a estar en desventaja y volvemos a lo mismo.
es que el sistema me obliga a hacer trampa. Vean otra publicación, 2014. Otra vez los jóvenes y los mentores. Los jóvenes, pues, que van empezando y todavía no tienen los conocimientos o las herramientas para evaluar las prácticas de autoría. Y tampoco tienen el poder para cuestionar esas prácticas. Y lo que ven de sus profesores, de sus tutores o mentores, pues no es una guía apropiada, porque esos tutores y profesores frecuentemente incurrimos en prácticas deshonestas. Por ejemplo, ahora que los manuscritos se envían a las revistas online, entonces como al final el párrafo de abajo dice que los jóvenes, el profesor los pone a hacer el proceso de envío y entonces en ese proceso estos jóvenes tienen que marcar lo que concierne a la autoría, ¿no? Y así aprenden a hacer trampa con la autoría. Se vuelven deshonestos y a su vez cuando lleguen a ser profesores explotarán a sus alumnos perpetuando un círculo vicioso. En la misma publicación, vean arriba, ¿cómo se puede ser exitoso en la ciencia? Es decir, tener muchas publicaciones por muchos años, simplemente haciendo trampa. Y luego, en la parte final o inferior, se muestran algunos ejemplos reales, aunque suene a caricatura, de animales que han aparecido como coautores. Por ejemplo, un perro, 3 bonobos, o un gato y un cáncer. Entonces, ven, aunque estos sean caricaturas, pero son reales, ilustran la debilidad de las prácticas actuales de investigación. En esta revisión, los autores Marusic, que es de Croacia, y colaboradores, revisaron lo que ven ahí, muchos artículos sobre estos temas de la autoría, identificaron 4 aspectos comunes: las percepciones de autoría, sus definiciones y las prácticas, la definición del orden de los autores, las prácticas éticas y no éticas, y la autoría en las relaciones tutor-estudiante. Al final, lo que encontraron en un metaanálisis de 14 encuestas, que 29% reportaron que había malas prácticas con la autoría, ¿verdad? Ya sea que uno mismo hubiera incurrido o que otros hayan incurrido. Y estas malas prácticas fueron más frecuentes fuera de Estados Unidos y del Reino Unido que en esos 2 países. Esta es una segunda diapositiva del mismo artículo. Y vean cómo aquí los autores, donde dice, más aún, se puede argumentar que el omitir o el añadir autores en un artículo representa falsificación o fabricación. Entonces, es equivalente al fraude. Nada más que no se le llama fraude, pues se le llama autoría impropia. Y se considera que es una práctica cuestionable. El crédito de la autoría, ya sabemos que es el esencial, es fundamental para la carrera académica de cualquier género. Para que uno sea estimado o tenga cierto reconocimiento por parte de la comunidad científica y también para conseguir financiamiento. Si ustedes piensan o están
en una carrera académica, sin duda, ya tienen muy claro que si quieren avanzar, tienen que tener publicaciones. Es decir, ser autores o coautores de tantas publicaciones como sea posible. Y entre mejor sean estas publicaciones, pues más citas tendrán y más, mejor evaluados ustedes resultarán, ¿verdad? La autoría, en resumen, es algo fundamental que supongo ustedes están bien conscientes de ello. Un aspecto de las coautorías ilegítimas es lo que tiene que ver con el nepotismo académico. Entonces, aquí, en el 2016, Prosperi y colaboradores publicaron sus resultados de analizar más de 21 millones de artículos en Medline, ¿verdad? Buscando coincidencias de los apellidos. Claro, había filtros, manera de más o menos ver si había o no había consanguinidad. Es muy discutible, pero con los apellidos, ellos vieron que había mucho nepotismo o aparente nepotismo en Italia, en la India y en Polonia. Que entre los países que eran 25, más productivos en cuanto a número de publicaciones. México no aparece en esos 25, entonces no se puede decir que México no tiene nepotismo. Por supuesto que hay nepotismo, pero simplemente no lo nombra como país individual porque no es México de los 25 más productivos. Pero vean cómo, aparte de esos 25 que eran los más productivos, algunas naciones latinoamericanas, como Brasil, mostraron un aparente incremento de autores parientes, emparentados, arriba del promedio. Esto es más reciente, en Corea del Sur, cómo se dieron cuenta que hay investigadores que agregan los nombres de sus hijos, niños de secundaria o de prepa, los agregan como coautores para ayudar, supuestamente ayudar a que estos hijos puedan ingresar a la universidad, que es un proceso muy, muy difícil. Cuando le llegue el momento de entrar a la universidad, entonces esos niños ya tendrán publicaciones, tendrán un currículum, y eso puede, claro, beneficiar para su ingreso a la universidad. Esta es una publicación del año pasado que yo hice en la revista que ven. La revista es el Journal of Korean Medical Science, y donde yo hablo de dos actividades, sobre todo la revisión por árbitros falsa y las autorías inapropiadas. Y aquí en la siguiente es una caricatura que la revista publicó para ilustrar estas dos prácticas. En la caricatura, del lado izquierdo, se muestra lo que ocurre en un tren. Del lado derecho, se muestra lo que ocurre en las publicaciones. Las dos caricaturas de arriba se refieren a la revisión por árbitros falsos. Y la comparación es entre un pasajero que no paga su boleto, pero que le dice al inspector del tren que, bueno, no compró el boleto porque le va a comprar un lunch. Y acá en la derecha se ve que un investigador le dice al otro, no te sientes culpable por haber hecho una revisión falsa de mi trabajo. La próxima vez que yo revise un artículo tuyo, entonces yo seré muy generoso. Y en las dos de abajo es respecto a la autoría impropia.
y en el cuadro de la derecha hacen la comparación, dice, es como la autoría inapropiada. No tienes por qué sentirte culpable. Debido a que el que alguien aparezca como autor sin haber contribuido no le hace daño a nadie. Así dice, ¿verdad? Aquí agregué lo que ven del libro que publicó la Comisión Nacional de Bioética y el CONACYT en el 2016. El libro se llama Ética de la Investigación y el subtítulo es Integridad Científica. Y está disponible en internet gratis. Los autores ahí están, pero lo muestro por lo que dice ahí, que sería muy fácil comprobar, verificar si uno merece ser autor o no. ¿Y cómo es eso que es muy fácil? Sí, basta responder honestamente la pregunta de si ese trabajo, si ese manuscrito existiría tal cual sin su contribución. Aquí la dificultad es responder honestamente. ¿Quién va a responder honestamente a esa pregunta? Si ya está el manuscrito y mi nombre aparece ahí, pues yo digo, pues qué bueno, ¿verdad? Otra publicación. Pero eso es violatorio de la ética científica. Vean cómo en 40 y tantos años, más o menos 50, ha cambiado radicalmente la proporción de autores únicos y de coautores. Si ven los primeros renglones de la revista Physical Review, vean cómo en el 65, hace ¿cuántos años? 55. Pero lo publicaron desde el 2012. O sea, hacía 46 años. Una gran proporción de las publicaciones tenía un solo autor, 35%. Y solamente el 7% de las publicaciones tenían 4 o más autores. ¿Sí? Pero en el 2011, la proporción ya era invertida. Solamente el 6% de las publicaciones tenían un autor y el 38% tenían 4 o más. Y así, algo semejante para las otras revistas. Estos son de física y también para las patentes. Entonces, en ese análisis, que es muy breve, los autores plantean esta pregunta. ¿Cuántos profesores de hoy, actuales, o directores de investigación han escrito un artículo como autor único? ¿Sí está claro? ¿Quién de nosotros o de los profesores que ustedes conozcan, quién ha escrito alguna vez un artículo de autor único? Ahora, prácticamente todos los artículos, la gran mayoría, tienen múltiples autores. Otra evidencia de la inflación de la autoría en publicaciones médicas. Aquí revisaron los 50 artículos originales, 50 artículos originales publicados en cada década, del 60 al 2010, en 3 revistas médicas muy importantes, como se llama New England y British Medical. En resumen, encontraron que el número de autores en ese periodo había aumentado más de 3 veces. Entonces, para ellos, para los autores, este crecimiento del número de autores es ficticio, es inflacionario. No son autores genuinos. Vean este es muy reciente, de 2018. Y cómo hay científicos tan productivos, tan prolíficos, que publican
un artículo, una publicación científica, cada 5 días. ¿Sí está claro? Una publicación cada 5 días. O sea, como serán 70 al año. Y vean la respuesta de 81 respuestas que los autores obtuvieron cuando les mandaron un correo a 265 autores hiperprolíficos. Entonces, ¿cómo explican estos autores su gran productividad? En 81 respuestas que tuvieron. Que trabajan mucho, que aman la investigación, que son tutores de muchos jóvenes, que tienen muchas colaboraciones, que duermen muy poco, etcétera, etcétera. O sea, son justificaciones para ellos, supongo, válidas, o así las presentan como justificaciones válidas, pero ustedes, no sé qué piensan, que alguien razonablemente puede publicar un trabajo científico cada 5 días, o cada mes, o cada cuándo. Claro, hay gente más productiva que otras, eso no hay duda. Ahora con la internet ya uno puede comprar con tarjeta artículos de manera que el nombre de uno aparezca como autor. Entonces, si yo necesito una publicación, puedo recurrir a portales en internet y comprar ahí publicaciones. No sé cómo le hacen exactamente, pero hay manera de que tu nombre se agregue a una publicación que ya está aceptada o en vías de ser aceptada. Y entonces, sin tú haber hecho nada de investigación, sino simplemente pagando, puedes obtener esa publicación. Es algo análogo a comprar trabajos en internet, pues, de prepa o de tesis. Aquí, si ustedes quizás hayan oído, o yo conocí la existencia de este señor aquí en Guadalajara, Edmundo Estrada, que él se dedicaba a fabricar tesis de licenciatura, posgrado, en muchas áreas, y claro, tú le pagabas, pero obtenías tu disque tesis. Esta caricatura es del 94, y vean cómo se llama la caricatura. Se llama La ética en el filo de la navaja. Entonces la secretaria le dice al profesor: ay, doctor Morris, ya vi que usted publicó nuevos enfoques en la mecánica cuántica, y que usted explicará estos nuevos conceptos la semana próxima. Entonces el doctor, en primer lugar, ni sabía que él era coautor. Dice: ah, yo soy coautor. Yo hice tan maravillosa publicación y finalmente yo tendré que publicar, tendré que explicar esa publicación la semana que entra. Pues, ¿cómo? Si yo no sé nada. Otro aspecto que no se le da importancia, porque no da puntos en las evaluaciones curriculares, son los agradecimientos. Los autores de este análisis dicen que el triángulo de las recompensas son 3 aspectos: las autorías, las citaciones y los agradecimientos. Pero los agradecimientos, que a ti te pongan: agradezco a fulanito porque me ayudó con tal. Entonces, eso no tiene ningún valor en las evaluaciones curriculares. Pues a nadie le interesa, por así decir, que te agradezcan. Lo que tú quieres, en general, lo que queremos, es aparecer como coautor. Y los agradecimientos, pues no me sirven, no me interesan. Pero aquí los autores tratan, pues, de darle valor
a, a esos agradecimientos. Vean cómo, según el psicoanalista francés Lacan, lo que nos mueve es el afán de crédito, el afán de que nos reconozcan. Que digan, ah, mira, el doctor Fulanito tiene tantas publicaciones, o ya publicó tal libro o tal cosa. Y de nuevo, aquí repito la pregunta que hacen Kotzel y Ruiz de Chávez en el libro que yo mencioné. Bastaría responder honestamente, pero ¿quién va a responder honestamente? Hijo, ya son las 8:10. Tengo que ir a jugar. No, se han oído hablar del efecto Mateo. El efecto Mateo es de Robert Merton, 1968. Y alude, como leen, al Evangelio según San Mateo. Al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Entonces, aplicado a la ciencia, significa que el crédito de una publicación automáticamente va a ser para el autor más conocido. Si yo publico con mi tutor o con mi profesor, el crédito va a ser para él. Yo, que no soy nadie, pues nadie me va a reconocer. Entonces, ese es el efecto Mateo. Y luego una investigadora mujer, Margaret Rossiter, hizo el término análogo, el efecto Matilda, para, sobre todo, criticar el carácter sexista de la falta de reconocimiento sistemática a las mujeres en la ciencia. Y le llamó el efecto Matilda. Pero esencialmente es lo mismo. Un ejemplo es el del descubrimiento de los pulsares, o como se diga, estos fenómenos astronómicos, ¿verdad? Vean lo que dice ahí, cómo en el 67 una estudiante de 24 años hizo las observaciones iniciales que llevaron finalmente al descubrimiento de los pulsares. Este estudiante tenía su tutor, el doctor Anthony Hewitt, y lo que hizo la estudiante, Jocelyn Bell, fue registrar datos astronómicos. Y ella le tocó ser la primera en darse cuenta de que había algo recurrente, extraño ahí. Finalmente esto llevó al descubrimiento de los llamados pulsares. Entonces, ha habido controversia entre si esta muchacha, Jocelyn Bell, en aquel tiempo muchacha de 24 años, debería haber compartido el premio Nobel que le dieron al profesor y a otros 4. Entonces, hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Como ella misma reconoce, ella dice que ella recibió el reconocimiento adecuado y que no debería tener otra recompensa por hacer lo que un estudiante debería hacer en un proyecto que es concebido por otro, es decir, por su profesor. Entonces, uno de tantos ejemplos. Pasemos ahora al plagio. En contraste con las autorías, las espurias, el plagio es uno de los pecados capitales, de los grandes crímenes. Y vean cómo, según Stephen Locke, las revistas científicas modernas en parte se fundaron como respuesta al plagio. Estas primeras revistas modernas, ahí están, una en Francia y otra en Inglaterra, París y Londres, en el año 1665. Y hay otras frases alusivas al plagio. El plagio, dice aquí, es un acto, es un fraude. Implica robar y mentir. Entonces, claro,
no todos los plagios son blanco y negro, así, indudable. Hay muchas variantes. Y no todos los plagios son textuales. Puede haber plagios de ideas, de imagen. Pero aunque sea muy difícil definir el plagio o imposible, y haya tantos matices, yo creo que todos sí tenemos una idea de lo que es el plagio. Y si no la tenemos, deberíamos tenerla, porque estamos en riesgo de incurrir en plagio, que incluso puede ser por ignorancia, no por mala fe. Pero si tú haces plagio, aún si es por ignorancia, vas a ser penalizado. Claro, si te descubren. Si no te descubren, pues tendrás más publicaciones y más reconocimiento. Vean este ejemplo. Son dos publicaciones diferentes, revistas diferentes, cánceres diferentes, años diferentes, pero la similitud entre ambos textos es muy, muy notable. Desde el título, todo. Hay gran semejanza. Y esto es del 98, la publicación, donde se muestra este ejemplo de dos artículos, uno del 91 y otro del 79. Entonces, por las fechas, es obvio que el artículo 91 pues es una copia del artículo del 79. Aunque el cáncer sea diferente, pero supongo que es evidente para ustedes, si alcanzan a leer, cómo las palabras, el texto, es muy semejante. Aquí se muestra la defensa o la justificación que argumentan físicos turcos cuando los acusaron de plagio. En la columna de la izquierda dice plagio. No es plagio, solamente estamos tomando un inglés bien escrito. Pues esa es su defensa de los turcos, que no es que hagan plagio, es como ellos no hablan inglés, entonces les parece mejor tomar textos de inglés bien hechos y usarlos. Es lo mismo que nosotros. Nosotros, que muchos no hablamos inglés, o menos aún, escribimos razonablemente bien en inglés. Entonces, es muy fácil tomar textos ya publicados y presentarlos como propios. Fíjese, en la referencia que está a la derecha de 2017, Carnero et al., creo que se refiere a Perú. ¿Cómo puede un tutor llegar al cinismo, creo yo, de decirle a un residente médico, un tutor de hospital, decirle a un residente médico, mira, tú no te apures, ya todo ya escrito y está publicado. Lo único que tienes que hacer es armar tu rompecabezas, es decir, tomar de aquí y de allá párrafos, páginas, ideas, y ir armando tu nueva publicación. ¿Sí? En este metaanálisis sobre plagio, un artículo sobre plagio, revisaron las respuestas de autores encuestados sobre si habían cometido ellos plagio o si habían sido testigos de plagio. Y entonces las respuestas fueron que 1.7 sí habían cometido plagio ellos mismos y el 30% de sus colegas. En fin, tengo que ir más rápido. Esta carta es muy emotiva. Un autor agraviado porque alguien le plagió, publicó esta carta que se llama así, querido plagiario, porque resultó que un manuscrito del autor agraviado, en la revisión por árbitros, alguien se lo apropió, pero por alguna razón
se dieron cuenta y entonces dio lugar a que el autor ofendido, el autor original, escribiera al plagiario, lo que ven. Aquí puse el libro de Cyrano de Bergerac porque también él combatía a los plagiarios. Y vean cómo los editores de revistas médicas ya están acostumbrados a que los manuscritos en parte, o en una parte grande o pequeña, sean plagios. Vean cómo una editora le dice al otro, a su colega, bueno, aparte de las partes plagiadas, ¿cómo está el manuscrito? O sea, ya dan por hecho que todos los manuscritos van a tener su parte de plagio. Esto es las diferentes culturas, una ilustración de cómo la cultura que cada uno tenemos puede influir en nuestras percepciones de plagio, lo que es plagio, lo que no es plagio, qué se vale y qué no se vale. Aquí en México, por ejemplo, comparado con Estados Unidos u otros países, ¿no? China, ustedes quieran. Vean cómo en Perú encontraron que el 80% de 33 tesis médicas había plagio. 80%. Y esos plagios no habían sido detectados por los tutores, por los revisores de esas tesis. Esto lo voy a... Solamente vean cómo el plagio explica la mayor parte de las retractaciones de artículos ya publicados en bases de datos de América Latina y Caribe. Esto es lo que llaman la situación troyana o el plagio occidental. Entonces, yo soy muy listo y voy a plagiar, pero lo voy a hacer de una manera encubierta, es decir, lo que voy a plagiar, lo importante, es un artículo, sí lo voy a citar, pero en un punto irrelevante para la parte que me interesa plagiar o presentar como mía. ¿Sí? Entonces no me pueden acusar de plagio porque yo sí lo cité, pero lo cité en un lugar secundario, irrelevante, y solo una vez. Pero donde debería haberlo citado, no lo cité. El plagio entre colaboradores. Es una carta sobre un plagio que yo considero plagio entre colaboradores, pues que me ocurrió y que finalmente sí pudimos publicar en la revista que leí. Esta caricatura, ahora hablando del fraude científico, no sé si conozcan o recuerdan el caso a principios de los 70 de un investigador inmunólogo en Estados Unidos, Thomas Green, que estaba trabajando con ratones sobre explantes. Lo único que hizo fue a un ratón blanco pintarle con un plumón manchas negras para mostrar que esos injertos sí habían funcionado. Injertos de un ratón blanco, un ratón negro. Entonces, eso dio pie, a principios de los 70, a que en Estados Unidos los legisladores, el gobierno se pusiera las pilas y obligara a los investigadores a que tenían que recibir instrucción en ética de la investigación y es que querían concursar por dinero, por financiamientos de los institutos nacionales de salud. Este es un ejemplo de fraude en un laboratorio de genómica muy notable. Francis Collins fue uno de los autores principales del proyecto del genoma humano. Este es otro fraude muy notable en Holanda. Un profesor, Stappen, resultó que había hecho fraude académico, dice aquí, en docenas de publicaciones desde 2004. Un profesor muy reconocido.
Este otro caso, 2014, 2015, fue muy notable. Una muchacha japonesa fue la autora, la primera autora de dos publicaciones en Nature, donde supuestamente con un método químico muy sencillo lograban que células diferenciadas se convirtieran en totipotenciales o ganaran de nuevo su habilidad como células totipotenciales. En fin, se descubrió que no era cierto. Las publicaciones, que eran dos en hecho, 6 meses después, en el mismo año 2014, fueron retractadas. Y lo más trágico de este caso fue que uno de los colaboradores, Sasai, se suicidó por no, aparentemente por vergüenza, por no aguantar la vergüenza de haber sido exhibido o acusado de tramposo. Algo muy común también son las manipulaciones y la duplicación de imágenes en distintas publicaciones. Aquí revisaron 20,000 artículos y encontraron que casi uno de cada 25, o sea, casi el 4%, tenían imágenes duplicadas. Y también, aunque aquí no se refiere propiamente a la manipulación, hay mucha manipulación de imágenes, de geles. El mismo gel lo utilizan, como dice aquí, en diferentes publicaciones. A veces lo ponen de cabeza o lo que está a la izquierda lo ponen a la derecha. En fin, ustedes que tienen, supongo yo, más idea de los programas de cómputo, entenderán mejor de qué estoy hablando. ¿Qué tanto se fabrican y se clasifican resultados? Según este metaanálisis, casi el 2% de los científicos encuestados admitieron haber fabricado, falsificado o modificado datos al menos una vez. Y hasta el 34% admitieron haber incurrido en otras prácticas cuestionables. Ellos mismos. Pero cuando les preguntan a sus colegas, vean las cifras. 14% en lugar del 2%. Y 72% en lugar del 30%. Las causas por las que se retractan artículos. En este análisis de 2012, 2/3 partes, 2/3 de 2047 publicaciones retractadas fueron retractadas debido a conducta impropia. ¿Y qué es la conducta impropia? Fraude o sospecha de fraude, o publicación duplicada o plagio. Esos tres son el 67%, 2/3 de las razones para haber retractado esos 2047 artículos. Y ven las revistas donde estaban publicados esos artículos, son revistas de prestigio, algunas con un gran factor de impacto, todas tienen un buen factor de impacto. Por supuesto que también los revisores, los editores, pueden incurrir en conductas impropias, no solamente los autores. Este caso, fíjense cómo son las cosas. Científicos de una compañía, Cistrón, secuenciaron el gen de la interleucina y mandaron el manuscrito a Nature. Pero un revisor se apropió del manuscrito, y este revisor trabajaba por una compañía rival, que es Immunex. En fin, al final de cuentas, ese plagiario no se dio cuenta que en la secuencia del gen había 7 errores, que no aparecieron esos errores
en el trabajo que los autores originales, el trabajo original, finalmente publicaron en Proceedings. Entonces quedó claro que ese revisor que había robado la secuencia. Y eso implicó que una compañía, Inmunex, pagara a Systrom 21 millones de dólares. Los editores, también los editores, tienen que estar sujetos a reglas. No pueden hacer lo que quieran. Deben rendir cuentas y tomar responsabilidad. Los pasos. Vean cómo los editores pueden amafiarse para aumentar el número de citas de sus revistas. Imagínense, 4 revistas, A, B, C y D. Entonces nos ponemos de acuerdo para que todas las publicaciones en la revista A citen artículos de las revistas B, C y D. Y así, de manera que al final se logre un mejor o mayor factor de impacto. No tengo que apurarme. Lo que pasa en países como el nuestro es semejante a lo que ocurre en otros. Aquí voy a hablar algo de México. Como este libro que publicó la Academia Mexicana de Ciencias en el 2003. Pues si ustedes no están enterados, la Academia cuenta a partir del 2013 con la Comisión de Integridad y el Sistema Nacional de Investigadores tiene la llamada Junta de Honor para estos casos de mala conducta científica. Este es un ejemplo de la mala conducta editorial donde los editores de la Gaceta Médica de México publicaron esta nota aclaratoria para decir que una publicación de esa revista era plagio de otra publicación en el boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana. Pero no usan, los editores en esta nota no usan la palabra plagio. Simplemente dicen cuya referencia no fue incluida por los autores. Esta publicación se refiere a 6 programas de posgrado en el PNPC, aquí en México, en el área de Ciencias Sociales y Humanidades, en 2 universidades públicas de México. No sé cuáles son, pero no son la UNAM ni es la UDG. Creo que es Morelos, o sea, Colima, no sé. Son 2 universidades públicas. Entonces, lo relevante para mí es que de nuevo se muestra cómo hay presiones impuestas por las evaluaciones externas a los profesores y a sus programas para incrementar la productividad. Esas presiones dan lugar a prácticas dudosas, por no decir trampa. Esta otra está en español y se llama así como la ven, el plagio académico. La autora es la doctora Hernández Islas, que sí es de la UDG, creo que trabaja en el Centro Universitario de Vallarta. Y ella entrevistó a 51 investigadores mexicanos del SNI respecto al plagio. Entonces, por un lado, estos investigadores sí le dan mucha importancia al plagio, pero a la hora de la hora no se hace nada. Como dice aquí en la última oración, la decisión de no ir a fondo en casos de plagio. Sí, sí hay plagio, pero pues no es conveniente ventilar. No pasa nada. Hay que seguir. Pues se ocultan los plagios, sobre todo de los profesores. Es obvio que los estudiantes de pregrado y de posgrado plagian, pero también es obvio que los profesores incurrimos en plagio, pero le echamos la culpa a los estudiantes. Y ahora con los programas de cómputo como Formatting, entonces supuestamente las tesis de posgrado ya son vistas, revisadas, cotejadas para plagio. En el 2015, CONACYT expulsó del SNI a 2 investigadores
por plagio, que eran Rodrigo Núñez y Pascual Gay. Aquí se menciona a otro profesor de la UNAM, Berenson, también por plagio. Esto, bueno, lo que está en el cuadro blanco es el comunicado con una parte, y lo que está en el resto de la diapositiva es algo que se publicó en un sitio de internet que se llama Observatorio de Historia, por un historiador, que es Luis Fernando Granados. Entonces vean cómo el sistema, de nuevo, el sistema es lo que nos hace hacer trampa. Este es un ejemplo en la UNAM de los doctores Mario Soberón y Alejandra Bravo, que son esposos, y que fueron descubiertos por haber manipulado imágenes en 11 publicaciones. 11 publicaciones. Pero al final, prácticamente los exoneraron. No pasó nada, nada grave, o muy grave. Sí tuvieron, al principio tuvieron sanción. Por ejemplo, Alejandra Bravo era la tesorera de la Academia Mexicana de Ciencias y tuvo que renunciar. Esto es referente al SNI, como una cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad. Entonces, en el área 4 del SNI, que es Ciencias Sociales y Humanidades, en una muestra de 58 investigadores y entre los 14 miembros de la comisión revisora, de la comisión dictaminadora, era claro que no todo el mundo cumplía los requisitos que se exigen en esa área para tal nivel, nivel 1, 2, 3. Entonces, en ambos grupos hubo discrepancias. Para mí lo más relevante es que 5 de 14 miembros de la comisión dictaminadora, o sea, el 36%, no cumplían lo que exigían a los evaluados. ¿Está claro? Y eso está publicado donde ven. Con todo lo que yo he leído, mi percepción, yo propongo como soluciones lo que ven. Por ejemplo, que haya instrucción o redacción científica. Eso es fundamental, pero no creo que no se le da mayor valor. Ya le voy a dejar aquí. Esta última caricatura son dos. Vean cómo un estudiante se da cuenta que el profesor está manipulando los datos. Luego el profesor hace su presentación. Todo el mundo ignora, excepto ella. Ella sabe lo que el profesor hizo. Entonces duda entre si denunciar o no. Finalmente denuncia y el profesor ahí va con sus chivas. Lo corren, entiendo yo. Entonces yo aquí le dejo. Voy a ver si puedo ver sus preguntas o si no, Sergio, si tú me ayudas, ¿dónde están los chats? Hay 16. Aquí está. Sí, pues como no hay ninguna novedad, el hombre de Peel Down y tantos ejemplos. ¿Cuál sería la diferencia entre fraude y mala conducta? Bueno, el fraude es una forma extrema de mala conducta. Sí hay estudios en América Latina, por ejemplo, ese que mostré de las retractaciones, o estudios en Perú. En México, que yo conozca, no hay un estudio, digamos, sistemático. Sí hay muchos ejemplos en, aquí en México, de plagio, por ejemplo. ¿Qué más? Otros, muy bien,
Muy mal sonido. Bueno, aparte de estas preguntas, ¿tienen algún comentario o más casos que darnos a conocer? ¿Cuál es su percepción de las malas conductas? Pues aquí en nuestro medio. Las revistas no reconocidas. Sí, sí. Ya ven que ahora, pues llamadas revistas depredadoras, pues han crecido muchísimo. Estas revistas lo que buscan es ganancia económica, que cobran por publicar, como otras revistas que son, digamos, decentes, open access, pero que no son depredadoras. También es muy difícil definir cuál revista sí es depredador y cuál no. Pero hay sitios de internet, hay listas, lo que llaman listas negras, de revistas que son calificadas como depredadoras. Estas revistas depredadoras pues, tienen ciertas características y esencialmente lo que no tienen es una revisión por pares o por árbitros. Aparentan ser científicas, dicen que tienen revisión por árbitros, pero en realidad esta revisión por árbitros o es muy mala o de plano no existe. Entonces, yo recomendaría que buscaran en internet, pues qué sitios hay. Pues no sabría en este momento decir uno así particular para ver las revistas depredadoras. Hubo una lista que luego la desaparecieron de un bibliotecario de Estados Unidos que se llama Deal, creo. Deall. Pero no sé por qué esa lista desapareció. Aquí Griselda Ramírez pregunta, ¿cuál es la sanción para el plagio? Pues repito, si eres un profesor, yo creo que no va a haber, en general no va a haber sanción. Frecuentemente no va a haber sanción. Porque a la universidad o a la institución no le conviene que se ventilen esos asuntos. Pero si eres un estudiante, yo creo que eres mucho más vulnerable y sí, puedes tener sanciones. Pero que yo sepa que hay una sanción particular para el plagio, pues no. Y además, como ya dije, muchas veces el plagio es cuestión de grado, de matices. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, que no sea del ámbito científico, el premio Phil hace varios años al autor peruano Bryce Echenique. Este señor le dieron el premio Phil a pesar de que se sabía que es plagiario. Entonces ahí no hubo sanción, al contrario, hubo un premio muy importante. Pero otra sanción, si te cachan, es que si tú publicaste algo que resulta plagio, la sanción va a ser la retractación y el descrédito, la mala fama, tu reputación que va a quedar dañada, va a quedar afectada o muy afectada. Entonces una sanción, digamos, moral o académica, que si te cachan. Pero fíjense cómo muchos de los científicos que incurren en prácticas deshonestas dicen, bueno, el riesgo de que me cachen es muy poco. Entonces vale la pena
vale la pena arriesgarme en hacer plagio u otras trampas. Ahora, lo del plagio textual, supongo yo que es más difícil ahora que hay programas de cómputo que detectan similitudes. Pero aún así, también he leído que hay gente tan hábil que puede plagiar, que no sé cómo, pero modificando, de manera que los programas de cómputo no te detecten. Entonces, aquellos de ustedes que sean hábiles para la computadora entenderán, sabrán mejor cómo son estas cosas. Aquí la doctora Leti dice, es bien sabido que cuando publicas algún artículo tienes que incluir al médico que te ayuda. Casi todos te lo piden. Pues ya dije que sí hay criterios y ustedes pueden consultarlos en internet, pueden conocerlos de manera que a la hora de una publicación tengan argumentos para intentar identificar quién sí y quién no realmente merece ser coautor. Aquí María del Rocío Rusco dice, ha habido una tradición de hacer actualizaciones de trabajos ya realizados. O sea, creo que se refiere a los refritos, ¿no? Publicar lo mismo como si fuera nuevo en revistas diferentes. Publicación duplicada. Que también, o una parte de esto, es publicación duplicada y autoplagio, ¿verdad? El autoplagio, aunque es un término que mucha gente critica, pues sí ilustra que un mismo autor puede publicar lo mismo una, dos, tres, varias veces. Mira qué buena observación de Carlos Gutiérrez. La historia del final de la estudiante se siente culpable, sino no solamente se siente culpable por denunciar, sino se siente valiosa por haber denunciado y haber protegido la integridad científica y quizás haber evitado daños secundarios por el uso de esa información manipulada. Pues sí, es muy buena observación. Por un lado, el sentimiento de culpa de haber delatado. O sea, ella se convirtió en una soplona, lo que llaman en inglés whistleblower, ¿no? Una soplona, alguien que delata. Y estos delatores, en general, son jóvenes, son estudiantes, que se dan cuenta de que algo está mal y que a pesar de los costos, algunos se animan a hacer la denuncia, pero muchos no nos animamos. Entonces, aquí también me parece muy bien esta relación del doctor Carlos Gutiérrez, que hizo lo correcto a pesar de los costos. ¿Qué más? ¿Ya es todo? No sé, Sergio, si me ayudas o ya damos por concluido. ¿No me escucha? Sí, doctor, sí se escucha. ¿Hay algún otro comentario que quieran hacer con micrófono? Maestro, cuando ¿Sí? Sí, adelante. lo que mencionaba de que a veces sí queda atrás. No escucho, no escucho. Sí, Brenda Yuridia, si pudieras repetir tu comentario. Un grupo de... ¿Sí se escucha? Se cortó el audio, parece. Si nos hiciera el favor de Quiero repetir, por mencionar, favor. sí, mencionaba que en ocasiones
es frustrante cuando tú quieres demostrar algo y resulta todo lo contrario y tratas de utilizar algún otro método estadístico para encontrar o buscar esa significancia, y lo voy a mencionar. ¿Sí? Ya no escucho. Sergio. Creo que el audio está un poco como viciado probablemente por la red de internet del emisor, pero me parece que de acuerdo a la hora podríamos entonces ir cerrando con un comentario final por parte del doctor Horacio Rivera, agradeciéndole el que haya compartido esta exhaustiva e interesante revisión y particularmente el dejar como en mente de los asistentes estas reflexiones que pueden orientarnos a que cada día podamos vincular de una forma más estrecha que la honestidad intelectual es parte de la honestidad global de un individuo y de la sociedad, y que en la medida en que podamos refinar estos aspectos, pues seguramente generaremos conocimiento no solo más veraz, sino más certero en la toma de decisiones para la sociedad. Muchas gracias al doctor Horacio Rivera, y él cerraría con un comentario final para agradecerle esta participación. Así, reiterar que ojalá esta plática motivara a ustedes a informarse sobre la integridad científica, sobre las buenas y las malas prácticas de investigación y de publicación, pero eso ya es asunto de ustedes. No a todo mundo le interesan estas cuestiones y, repito, se los dejo a su criterio. Yo invito a que también se interesen y busquen información sobre estos temas, que es, como tantos otros, interminable. Hay miles de publicaciones. Pues muchas gracias a todos, al doctor Rodrigo, a Sergio y a todos ustedes. Y qué lástima que el sonido o que mi voz no se preste para una mejor comunicación, pero pues así es. Yo soy muy torpe con esto de las computadoras y no tengo, por ejemplo, los audífonos con micrófono que hubiera sido preferible. De cualquier manera, algo habrá quedado en ustedes, y ya dependerá de cada uno que tanto desarrolle este interés. Muchas gracias. Muchas gracias a